edición más en lo que son las charlas sobre ingeniería naval. Esta vez conmemorando el 27 aniversario de la carrera de ingeniería naval. El día de hoy estamos reunidos con un egresado de nuestra carrera, un egresado de nuestra casa de estudios, nuestra alma mater, Néstor Gómez, el cual actualmente viene realizando un estudio de posgrado en Noruega. Una experiencia profesional que él tiene ha sido asistente estudiantil en Force Technology, ha trabajado en Altamar, Corporación Altamar, como muchos sabemos es una prestigiosa empresa marina en nuestro entorno. También ha estado como operaciones marítimas portuarias en OPEMAR, consultores. También ha estado en CONAPMAP, asesores. Ha trabajado en el astillero de Taza Chimbote. También ha estado como enseñanza, él ha recibido una formación de ingeniero naval, ha sido miembro de lo que ha sido el grupo CIDH, UNI, el cual desarrolló proyectos como el Hidroconte desde el 2017, desempeñándose como supervisor de proyecto. Además de ello, ha participado en conferencias, ha sido ponente en 2016 en la ESSS Converge and ANSYS User Meeting, ha participado en el Simposio Americano de Ingeniería Naval, Transporte Marítimo e Ingeniería Portuaria el 2012, ha participado también en Student Professional Development Conference Perú en 2012 como organizador. Posee estudios en diferentes softwares de modelado naval y también de gerencia de proyectos. Bueno, sin más preámbulo, vayamos con nuestro ilustre invitado y que nos dé muchas charlas el día de hoy. Adelante, Néstor. ¿Qué tal, Luis? Gracias. Gracias por la invitación ante todo para este evento. Sé que todos los años se realiza durante la semana de la ingeniería naval, pues se realizan estos eventos y estoy agradecido por la invitación. Se me pidió que diese una charla sobre las experiencias y, bueno, más que nada las formas de estudiar en el extranjero, y es sobre lo que voy a hablar en el día de hoy. Planeaba hacer una pequeña presentación sobre mí, pero, o sea, introducir mis experiencias, pero bueno, ya eso ya fue tomado. Así que, bueno, como dijo Luis, tengo una experiencia de 3 años y medio en el rubro, a partir del cual decidí empezar una maestría en la misma carrera de ingeniería marítima, que es como se conoce en el extranjero. Y bueno, es una maestría de doble grado. Eso significa que estoy llevando en 2 universidades diferentes. El primer año, que fue el 2019, estuve en Dinamarca, estuve en la Universidad de TU, y segundo año estoy acá en Suecia, en la Universidad de Chalmers. Este es el programa de estudios que estoy cursando de momento. Quería compartirlo con ustedes. Es un programa bastante interesante. En sí, el nombre completo del programa es Maestría Nórdica Ingeniería Marítima. Es un programa enfocado en la ingeniería marítima y arquitectura naval y consta de 5 ramas diferentes. La rama de estructuras oceánicas, de naves de pasajeros, de diseño de barcos, de operaciones de barcos y small craft, que viene a ser todo lo que son embarcaciones pequeñas o autónomas. El programa consta de 2 años y el primer año puede ser en cualquiera de las 5 universidades que uno elige de estas 5 mostradas, y el segundo año se realiza en la universidad que brinda la especialización. En mi caso, que estoy llevando Ship Design, que es diseño de naves, le estoy llevando en Chalmers, que es aquí en Gotemburgo, Suecia. Acá tengo la currícula, la malla curricular de las clases, de los cursos que he llevado. En general he podido volver a repasar y reforzar y además aprender mucho más sobre lo que ya se conocía de la ingeniería naval. Nos hemos enfocado bastante en estudiar lo que es el efecto de olas en los barcos.
Por ejemplo, el efecto de olas en el aspecto estructural, el efecto de olas en el aspecto de maniobrabilidad y propulsión, en el aspecto offshore, en las operaciones marítimas y en gestión de riesgos. Asimismo, llevé un curso de CFD utilizando el software Star CCM, que es de Siemens. Siemens tiene una especie de relación bastante amigable con la Universidad de TU y brinda esta licencia, ¿no?, a los estudiantes para poder estudiar y desarrollar proyectos. A la vez, hubieron diferentes cursos selectivos como dinámica de estructuras, que era una especie de vibraciones y amortiguadores en turbinas, de turbinas eólicas, y lo que fue métodos experimentales en procesamiento de data con motores de combustión interna. Creo que hay una pregunta, pero lo dejaremos para después. Hay cursos muy interesantes, por ejemplo, planchas Steve Plates y Sandwich Composites, que es un tema que se va abarcando en lo que es, como dice, materiales compuestos, sobre todo fibra de vidrio y fibra de carbono. Y este año en la Universidad de Chalmers lo que estoy haciendo el primer semestre es el proyecto de diseño marítimo, del cual les voy a hablar un poco más detalladamente, un poco más adelante, y lo que es fatiga y fracturas y project management. Fatiga y fractura es un curso bastante interesante porque literalmente no existe una forma certera de determinar fatiga y fractura en un material, sino existe el método menos erróneo. Entonces es bastante lo que es experiencia e interpretación de data. Luego está Mechanical Performance Engineering Material, que es ciencia de materiales, Computational Fluid Dynamics, que como lo llevé el año pasado, pues no lo he vuelto a tomar, y el próximo semestre estaré empezando la tesis. La tesis consta de 5 meses y es llevado a cabo, puede ser llevado a cabo con una empresa, de la mano con una empresa, o puede ser simplemente con un supervisor de la universidad. En mi caso estoy conversando con una empresa para poder realizar el tema. Aún no está concretado, no puedo comentar mucho sobre ello, pero va por buen camino. Retrocediendo un poco, quería comentarles sobre Force Technology. Force Technology es una empresa que tiene un canal de pruebas, es el único canal de pruebas en Dinamarca. Esta empresa se encarga de hacer ensayos de resistencia al avance, estabilidad, maniobrabilidad y demás a modelos de naves, como ya sabemos. Y tiene un gran cliente en lo que es en la industria petrolera, debido a que tiene una sección, que es donde estuve trabajando, que es el Departamento de Reducción de Emisiones. Ahí estaban implementando lo que eran scrubbers para la reducción de la contaminación de las aguas que son eliminadas por el barco. ¿No? Tienen que alcanzar ciertos combinación con químicos y estos scrubbers se encargan de mantener una mixtura adecuada. Para ello ellos necesitaban hacer modelos de cascos y gracias pues a que conozco el software Rhinoceros, logré entrar a esta empresa para hacer el modelamiento de los barcos y ellos poder usarlo en los análisis de CFD. Ahora, les quiero comentar un poco sobre los beneficios y los requisitos para estudiar en el extranjero. Yo sé que muchos, no digamos muchos, pero bueno, hay estudiantes que les interesa como que no el salir al extranjero a estudiar. Nuestra realidad es de que nosotros tenemos que encontrar un trabajo tan pronto como egresemos. Esa es la perspectiva de muchos. Y también fue la mía. Logré ahorrar un poco de dinero, logré encontrar una solvencia económica suficiente como para venir al extranjero. Pero, ¿cuáles son los beneficios realmente de estudiar en el extranjero? No voy a leer todo lo de acá porque, bueno, ustedes lo pueden leer, pero principalmente es incrementar el conocimiento, como lo pueden ver, ir a universidades de renombre como es la de TU o la Universidad de Chalmers, que tienen la ingeniería marítima bastante desarrollada, es de gran valor para nosotros. Hay oportunidades con alta remuneración salarial, cosa que muchas veces en el Perú no se encuentra.
y la posibilidad de investigación para los que están interesados en de repente realizar no solo una maestría, sino un doctorado o dedicarse netamente a la investigación en el rubro naval. Acá no hay idea, digamos, inútil. Toda idea siempre se puede trabajar para poder desarrollar un tema de investigación y poder desarrollar mejor tecnología. Y obviamente eso de la mano con los supervisores y los asesores que les pueden ayudar a llevar a cabo estos temas. Ahora vamos un poco a lo que son los requisitos para viajar o para estudiar en el extranjero. Acá logré resumir los puntos más importantes y por todo lo que tuve que hacer personalmente. Puede que haya cambiado algunos documentación, pero es técnicamente lo básico para poder postular y postular a una universidad del extranjero. Lo he dividido en algunos requisitos. Por ejemplo, vayamos a los cognitivos. No es necesario ser primer puesto, no es necesario tener las más altas notas, pero depende mucho de la universidad a la que uno postula y del programa que uno que uno está buscando. En este caso, para mí fue muy importante, fue de mucha ayuda el que haya salido en primer puesto de mi código en el 2014-2. ¿Y por qué? Porque mi promedio pues no era muy alto. Nosotros sabemos en la uni que los promedios no son altos. Creo que un 14 ya es un genio y un 16 un Einstein, digamos. Sin embargo, la uni actualmente sé que está cambiando la metodología de calificación de los estudiantes y sé que al verificar el GPA, que es el ponderado global, transforma la nota a una más elevada y esto ayuda bastante. Lo que también me ayudó fue que yo tuve un diplomado en gestión de proyectos y que conozco bastantes, no digamos bastantes, pero una serie de softwares que me ayudaron a llenar mi CV. Conozco Maxur, Rhinoceros, los más comunes para el rubro, conozco AutoCAD, no me llevo bien con SolidWorks, pero conozco lo que es ANSYS también, como mencionó Zorrilla, estuve en una conferencia de ANSYS, y ahora estoy desarrollando mis conocimientos en Star CCM y un software especializado de acá de una empresa sueca que se llama Shipflow, que se encarga de análisis de resistencia al avance, estabilidad, seakeeping y demás. Requisitos de idioma. No es un idioma, es el idioma del programa. En ese sentido, el programa que yo estoy estudiando es netamente en inglés, por lo que me fue obligatorio saber inglés, llevar a conocerlo al máximo posible y dar el TOEFL, con el cual que era requisito por parte de la universidad que tenga cierta calificación en el TOEFL para poder ser admitido. En este caso me parece que era 92 de 120 el mínimo. Creo que saqué 100, no recuerdo bien, pero tuve que darlo 2 veces, porque la primera vez no me fue tan bien. Requisitos económicos, creo que es uno de los puntos más críticos. Si es que uno tiene solvencia propia para viajar, pues, y tienes la intención de viajar y estudiar en el extranjero, pues, adelante. Pero la mayoría no tenemos esa solvencia propia o no teníamos esa solvencia propia. Así que lo que se puede hacer es un préstamo bancario a instituciones que se encargan de este tipo de servicios. Son student loans o préstamos para estudiantes. Acá en Europa existe bastantes instituciones que brindan estos servicios a estudiantes no europeos. Es decir, que uno puede buscar en Internet, en Google, qué instituciones se encargan de hacer préstamos de bajo interés a estudiantes latinoamericanos que quieren estudiar en Europa. Las instituciones te evalúan y según eso te permiten o te dan una solvencia económica que posteriormente uno tiene que pagar cuando consigue un trabajo en Europa. Tiene ciertas condiciones, pero es bastante beneficioso. Creo que alguien escribió acá. Luego, también está lo más ideal, que son las becas integrales o parciales, que viene a ser, una beca integral viene a ser aquella que cubre toda la carrera y puede cubrir el costo de vida, no necesariamente,
y la beca parcial cobra simplemente una parte de la carrera, del estudio. Gracias a mis notas en el bachillerato, no en la maestría, sino en el bachillerato, yo logré obtener una beca del 75% para el segundo año. Hicieron una evaluación y me permitieron pagar el 75% menos, lo que es un buen ahorro. Requisitos laborales. La mayoría de las maestrías no piden esto, pero es un plus el tener experiencia laboral. De paso que te abre la mente y te hace entender cuál es el campo de aplicación para saber a qué tipo de maestría uno quiere aplicar. Si es una maestría en gestión, si es una maestría en diseño, si es una maestría en construcción, de yates, de buques pesqueros, de diferentes tipos, ¿no? Luego tenemos los requisitos documentarios para aplicar al programa. Esto varía según la universidad. Puede que algunos pidan solo bachiller. La mayoría de las universidades europeas únicamente te pide bachiller, porque el título es algo que existe en el Perú. Algunos te pueden pedir el título si es que, por ejemplo, si es que la universidad explícitamente dice que necesitas el grado que tu país te exige, entonces necesitas el título. Necesité el depurado de notas, que era fedateado, autenticado y traducido. Esto tenía que ver con todo el trámite que tenía que hacer con la SUNEDU. Creo que ahora es de forma más automática, pero igual es bueno averiguar esto. Fíjense mucho en las fechas, porque a veces un documento toma una semana. Y si son 10 documentos, a veces es uno después de otro, toma mucho tiempo. Una vez de que uno postula a la universidad y es admitido, una vez que tienes tu carta de admisión de la universidad, entonces recién puedes ir a este requisito, que es los documentos para solicitar la residencia o visa en el país donde tú realizas el programa. Si tú postulas digamos, como yo que he venido a Suecia y a Dinamarca, yo postulé a la residencia para Dinamarca desde Perú. Para esto yo necesité primero haber sido aceptado por la DTU. Una vez que fui aceptado, pude emitir mis papeles y bueno, en mi caso, y de repente en muchos si es que quieren ir a Europa, la embajada sueca en Perú no realizaba los trámites de gestión de residencia. Tuve que viajar a Ecuador para que la embajada de Dinamarca en Ecuador me haga los trámites, tome mi huella digital y mi firma, o sea, los datos biométricos. Tuve que regresar a Perú y vuelta a regresar a Ecuador, recoger los documentos y nuevamente regresar a Perú. Entonces, es un poco tedioso, bastante tedioso, ¿no? También te piden un documento bancario que afirme que tienes el monto necesario para subsistir durante el tiempo de estudios, o una beca de lo contrario, ¿no? Pero sí, por ejemplo, en Suecia a mí me pidieron demostrar que tenía dinero suficiente para vivir en Suecia por un año. Ahí te dicen cuánto tienes que mostrar en el documento. Entonces, primero es requisitos cognitivos, salir bien en la universidad. Requisitos de idioma, el idioma que estén el país en el cual estén interesados ustedes en realizar el programa. Mayormente es inglés. Requisitos económicos, ver una beca, un préstamo, una solvencia propia. Pero recuerden que la beca y el préstamo solo te lo dan si ya has sido aceptado en una universidad, no te lo dan antes. Entonces, eres admitido y aplicas a las becas. Muchas veces las mismas universidades son las que te dan las becas. Muchos de los programas tienen una beca para los estudiantes y en muchos casos, en la mayoría de los casos, la beca se postula al mismo tiempo que el programa. Entonces, les voy a dar unas recomendaciones, generalmente. Enfocarse en obtener el mayor promedio posible. Aquí debí ponerlo en rojo y en mayúscula, sin plagiar o copiar o como quieran decirle. Para la aceptación y posible beca. Las becas casi siempre van no por necesidad económica, sino por logros académicos. Es difícil, es raro que haya una beca por posición económica. Normalmente no es así.
incrementa las posibilidades también de encontrar trabajo en el extranjero, si es que uno luego estudia el idioma del país. No solo, por ejemplo, yo estoy llevando la maestría en inglés, pero a la vez estoy llevando un curso de Suecia que me lo brinda la universidad, un curso de sueco, perdón, y esto me ayudaría a encontrar un trabajo más adelante. Amplíen su repertorio de softwares. Todos los softwares que puedan conocer. MATLAB, Overleaf. Overleaf no creo que lo conozcan muchos, pero es un software de tipo Word para generación de documentos que te permiten, como les digo, generar diferentes tipos de documentos, PPT, PDF, doc. Es, es como un Word, pero en código. Tienes que saber programar en ese lenguaje. Te permite obtener documentos bastante detallados, que también lo puedes hacer si es que conoces muy bien el Word, pero es bastante recomendable el Overleaf. Y software relacionados al rubro, como son Maxuf, Rhinoceros, Napa, AutoCAD, diferentes ANSYS, en lo que ustedes estén más interesados, si es que se quieren enfocar en el rubro de fluidos, en el rubro de materiales como es estructural, si se quieren enfocar en lo que es el diseño, si se quieren enfocar en lo que es diferentes rubros, ¿no? A un punto que escribí aquí es si es posible trabajar y ahorrar la mayor cantidad de dinero posible. Tengo un amigo que particularmente está trabajando en estos momentos y está haciendo un ahorro ya por un par de años porque su meta es venir al extranjero. Y yo creo que es algo que sí se puede. Es algo que pueden hacer muchos, dependiendo también de cuánto tiempo les tome y de también si saben ahorrar, ¿no? El Perú tiene un campo de aplicación en el mantenimiento y construcción de naves. Esto crea un background muy importante para poder ser aceptado en los programas de maestría. ¿Por qué es importante esto? Porque mayormente, digamos, el 80% de los estudiantes de maestría aquí en Europa no tienen experiencia laboral previa. Entonces, si ustedes tienen esa experiencia laboral previa, es un plus que les permite ser escogido por encima de otros. ¿A qué me refiero con que no tienen experiencia laboral previa? El bachillerato, aquí, que no existe el título, es bachillerato, es 3 a 4 años máximo. Tal vez en algunos países 5, pero eso es muy raro. Y luego de eso, inmediatamente la maestría, que es 2 años. Es más enfocado a... es menos años por lo mismo que la educación secundaria es 2 años más, donde está es una especie de preparatoria que ya te ahorra esos 2 años de la universidad, ¿no? Está distribuido de una forma un poco diferente. Si están interesados en aplicar un programa en el extranjero, asegúrense de programar sus tiempos y empezar a averiguar las fechas de postulación con 6 meses de anticipación como mínimo. Este es un consejo que les doy porque a mí me tomó alrededor de 4 meses obtener alrededor de 5 meses obtener mis documentos y un mes extra para hacer los pagos de diferentes cosas, porque tienes que pagar por la aplicación, tienes que pagar por los documentos que estás gestionando, tienes que mandar a hacer la traducción de tu documentación y para eso necesitas una documentación oficial, un traductor oficial, perdón, no es una traducción que uno pueda hacer, se necesita un sello oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces, es todo un proceso que toma mucho tiempo. Si ustedes están interesados en salir al extranjero, les recomiendo que ahora estamos diciembre, sea para el próximo enero. No para este enero, sino en el próximo enero, ¿no? Entonces, tienen que hacerlo con bastante tiempo, con bastante anticipación. Y finalmente, verificar necesidades de visa de acuerdo al país. Hasta hace poco, no sé si habrá cambiado, pero en mi caso, yo no necesité visa, ya que por ser peruano, los peruanos no necesitábamos visa para entrar a la zona Schengen, por menos, si es que nos quedamos menos de 3 meses. Si nos quedamos más de 3 meses, necesitamos únicamente residencia, permiso de residencia, no visa. Esas son algunas recomendaciones y ahora voy a pasar a otro tema, creo que les va a llamar la atención a más. Creo que tengo algo en el chat. Ok. Uy, no cambia.
Voy a hablar un poco sobre algo que les puede llamar, yo creo que les va a llamar bastante la atención. Es un proyecto que se está llevando a cabo. Esto es parte de las experiencias que, como estudiante, que estoy teniendo. La primera experiencia fue trabajar en la empresa Force Technology. Estuve allí 4 meses hasta que empezó la pandemia y no se pudo seguir. Pero actualmente se está desarrollando diferentes tipos de proyectos, como les dije, de los Scrubbers, y en ocasiones me mantengo en contacto con la empresa por algunas actividades que necesitan realizar, algunas tareas, perdón. La segunda gran experiencia que he tenido ha sido referente, obviamente, al rubro. Es el proyecto en curso que se está en el curso de proyecto de ingeniería marítima, que se llama Stena Zephyrus. El Stena Zephyrus es el desarrollo de un RoPax, que viene a ser un buque tipo RoRo, pero de pasajeros y de carga de carros, de autos y de camiones. Puede decirse que es una especie de crucero. Nuestro cliente es Stena Line. Stena Line es una operadora de ferries a nivel de Dinamarca, Alemania, Suecia, Noruega, diferentes países, los países nórdicos y diferentes países europeos. Sobre todo Reino Unido ya no, pero una gran cantidad de países, y es parte del conglomerado Stena Sphere. O sea, es un cliente muy importante. Y ellos han tenido un arreglo con la Universidad de Chalmers para generar un proyecto de curso que se llama justamente el proyecto Stena Zephyrus. Ellos tienen ciertos requisitos para el desarrollo de este proyecto, y los estudiantes, que somos 24, 21 en este momento, creo que somos el salón más grande de hasta ahora para este proyecto. Hemos dividido el curso en diferentes, la tarea en diferentes rubros. No rubros, perdón, según la aplicación. Hemos dividido el área de hidrodinámica, el área de estructuras, de maquinarias, de electricidad, de energías renovables, de diseño, diferentes áreas. Les voy a mostrar una foto de lo que desarrolla esta empresa Stena Line, que tiene los ferries de transporte de pasajeros y carga. Y literalmente nos dijeron lo siguiente. Les voy a traducir acá. Denos un ferry con la capacidad de 3.000 metros lineales y 1.000 pasajeros. Metro lineal se denomina al tipo de carga se usa para referirse a la carga de carros y de autos y camiones, que significa que son 3.000 metros de autos dentro de los cubiertas de carga. Y el requisito principal fue que no debería consumir más del 50% de combustible de barcos semejantes. No debería ser más de 200 metros y no debería tener un calado mayor de 7. Fíjense en el detalle más curioso, que quieren una reducción de consumo de combustible del 50%. Tal vez a algunos les parece esto conocido porque existe el Ocean Bird, que es un buque con velas rígidas que está navegando reduciendo el 90% de consumo de combustible. Nosotros estamos yendo al 50%, ¿por qué? Porque el Ocean Bird va, me parece, si mal no recuerdo, a 12 nudos, 10 nudos. Nosotros estamos yendo por un buque de 18 a 20 nudos. Y este es el buque que estamos desarrollando. Es un buque, como les dije, de transporte de pasajeros. Tiene 6 velas rígidas retráctiles o telescópicas. Tiene una capacidad de 3.123 metros de carga de transporte de camiones y 1.116 pasajeros con 1.016 pasajeros y 100 miembros de tripulación. Este es el buque hasta ahora, pero me parece que esta es una versión un poco antigua. Déjenme ver si puedo compartir una mejor. Sí. A ver. Ya, esta es una versión más actualizada que se ha acabado antes de ayer. Antes de ayer hemos avanzado hasta esta parte del diseño,
porque justamente tenemos que presentar el reporte final el día de mañana. La presentación la semana siguiente y terminamos con el curso. Quiero que lo observen porque, aunque parezca algo salido de la cabeza, es algo real que se puede hacer, que se puede diseñar y que la empresa está, si bien es cierto, no les estamos diseñando, haciendo todo el diseño, pero estamos en el diseño conceptual. Hemos escogido el mejor perfil posible para el diseño de las velas sólidas, que es un perfil NACA, 20012 me parece. Un casco que hemos desarrollado nosotros de forma más hidrodinámicamente posible. La acomodación ha sido desarrollada por nosotros, la maquinaria ha sido seleccionada por nosotros y contemplando toda la normativa que es el SOLAS, MARPOL, IMO, ILO, ha sido bastante que leer. Hemos hecho el arreglo de lo que es el arreglo de los, el arreglo del sistema de anclaje y diferentes partes del barco. Para resumir un poco, algunas maestrías que les quiero mencionar que pueden ser de su interés es el Nordic Master in Maritime Engineering, que es la que yo estoy cursando, que como les dije, 5 especialidades diferentes. La DTU por sí misma tiene otra maestría en Ingeniería Marítima, que es una maestría en Ingeniería Mecánica con especialización en marítima. Tenemos la maestría de Administración Marítima de Chalmers, aparte de la nórdica. Tenemos la maestría en Tecnología Marítima de la NTNU en Noruega, que es aparte también de la nórdica. La maestría en Ingeniería Mecánica con especialización en Tecnología Marítima de Aalto, que es en Finlandia, que es aparte de la nórdica también. Y la maestría en Ingeniería Marítima de la KTH, que es la Universidad de Estocolmo, también en Suecia. Esta universidad se ha separado actualmente del Nordic 5, de la maestría nórdica, y está llevando a cabo su propia maestría. Y bueno, cada una se está enfocando en diferentes partes, como dice, una es en la gestión marítima, otros en la tecnología marítima, otros en mecánica con especialización marítima, más especializado en offshore, como es la DTU. Noruega, que se especializa enteramente en offshore, aparte de cierto tipo de barco supply. Y la de Aalto, que me parece que se enfoca en lo que es pasajeros. Como les mencioné, entidades becarias para poder aplicar al extranjero, las mismas universidades a las que son las mismas universidades a las que uno se postula de acuerdo al programa. Las universidades brindan estas becas de acuerdo al logro académico de los estudiantes, y si no, pues los préstamos por parte de instituciones que se dedican únicamente a este negocio, pero que son con un interés bastante bajo. Y si su interés es realizar una beca en el extranjero y luego volver al país para trabajar, les recomiendo que busquen en Pronavec, que tiene muchas becas disponibles. Entidades prestadoras pueden buscar en Google como Student Loans for Foreigners to Europe o Student Financial Support. Estos dos tipos de entradas de búsqueda son bastante útiles para todos. Creo que estoy en el tiempo, así que si tienen algunas preguntas, Así es, Néstor. A Así ver, es. sí, hay unas cuantas preguntas, a ver, para que Sí. las puedas responder y quizás darte un tiempo explicándolas bien. Claro. A ver, una de ellas es, ¿qué proyectos con el uso de recursos renovables existe en el lugar en el que trabajas? ¿Son proyectos con embarcaciones que trabajan con celdas de hidrógeno? Justamente este barco, el Stena Zephyrus que estamos desarrollando, no es con celdas de hidrógeno, pero está utilizando baterías y estamos llegando a los 10.000 megawatts, no recuerdo bien la capacidad, pero estábamos intentando llegar a los 100 megawatts para poder
baterías de litio, me parece, para poder, pero era una cantidad inmensa de baterías, y con 100 megawatts no llegábamos a suplir el recorrido necesario, que era de 170 millas náuticas, sino solamente 96, o sea, el barco se quedaba a la mitad del viaje. Por eso es que optamos por tal vez debí explicar esto un poco más. El recorrido es del barco es de Suecia, de la parte sur de Suecia a Polonia, y son 170 millas náuticas. Las primeras 5 a 6 millas náuticas van a ser recorridas únicamente con baterías, al igual que las últimas 10 o 15, y el resto va a ser recorrido en una combinación de energía de viento aplicada a las velas con motores, con azipods, que son motores, hélices azimutales con energía eléctrica generada por motores de combustión interna, por generadores eléctricos. No es batería de hidrógeno, eso es bastante caro, y se hizo un estudio del pago, de la retribución y de la recuperación de la ganancia, y tomaría cerca de 70 años recuperar la inversión, por lo cual no era por el momento, no es algo dable. Bien, otra pregunta. Tenemos, me gustaría saber cuánto es el monto anual que se invierte en la educación, aproximadamente. Eso depende de la maestría en la que uno esté aplicando. Es diferente el monto en España, como decirte en Noruega, por ejemplo, en Noruega, que es un caso particular, la educación es gratuita completamente, incluso para extranjeros, pero es bien difícil ser admitido. Pero la educación para extranjeros es gratuita. Entonces, depende mucho de dónde vas. Si vas a la DTU, me parece que está oscilando entre los 15.000 euros anuales. No se asusten por los números, porque 15.000 euros anuales se te va en 5 años de universidad particular en el Perú. 15.000 euros de un año en 15.000 euros es como decirte 3 años en universidad privada en el Perú. Es casi por ahí lo mismo, contando libros y todo lo que tienes que gastar. Pero sería mejor que averigües el que esté interesado, que vaya a la universidad, que averigüe en la página web de la universidad a la cual quiera aplicar, y ahí te dicen los precios. Genial. Otra pregunta. ¿Por qué tantas velas en esta embarcación? En Lo que Stena pasa, Line. lo que pasa es de que las velas son rígidas, en este caso telescópicas, tienen una mayor eficiencia cuando el área bélica está distribuida de forma adecuada. Entonces, en vez de tener únicamente 3 velas grandes, es más eficiente tener 6 velas más pequeñas, porque lo que más importa es el radio de esbeltez. Es decir, que la vela sea alta y delgada, que el perfil NACA sea corto, o lo más corto posible, y que sea alto para ganar área bélica. La idea de estas velas actualmente están en paralelo, pero queríamos hacerlas desfasadas, porque con eso se gana eficiencia con eso a la vez. Es decir, que si yo tengo, en vez de tener no sé si tengo una imagen acá, no, bueno, en vez de tener una vela al costado de la otra, digamos, esta está 5 a 10 metros más a popa, y esta está 5 a 10 metros más a proa, y así con las demás. Genial, interesante propuesta, Néstor. Otra pregunta relacionada a ello también es, ¿en qué condiciones es factible el uso de velas rígidas telescópicas? ¿Es posible aplicarlo en contexto peruano? Mire, este barco realiza, como les dije, una travesía en el mar Báltico, y tiene un estado de mar 3 en el 87% del tiempo. Y el otro por ciento del tiempo lo tiene en estado de mar 5. O sea, es bastante calmo. Lo que sí, hay bastante corriente, las corrientes de aire son fuertes, y por la ruta que se ha escogido, la corriente del viento es propicia para utilizarla para la propulsión vía velas sólidas.
En el Perú no tenemos una industria de transporte de pasajeros, no tenemos en la costa, no tenemos una industria desarrollada de cabotaje, por lo que este tipo de no me parece que sea viable, a menos que se empiece a desarrollar. Por ejemplo, en el Perú lo que más tenemos desarrollado es la industria pesquera, pero agregar, a mi parecer, de repente puedo estar equivocado, agregar este tipo de estructuras a un pesquero que de por sí tiene bastantes equipamiento intrincado en la cubierta no sería algo factible, a mi parecer. Bien, otra pregunta tenemos un poco más académica. Uh -huh. Déjame buscar. Ya. ¿Qué tan importante es el ponderado de la UNI para la postulación a estas becas? ¿Y qué recomendación darías a los estudiantes de últimos ciclos para postular y ganar la beca? Ya. Como les dije, la beca es netamente bueno, no netamente, en su mayoría por logro académico. Como sabemos, en la UNI no califican bien, como les dije, no nos califican con notas tan altas. Sin embargo, sé que esto ha estado cambiando por algunos profesores que han decidido dar una nota más correspondiente y que sé también de que la UNI hace un equivalente, el GPA, como les mencioné antes. El GPA es a nivel internacional, pero el GPA que hace ORCE, por ejemplo, en mi caso yo tuve un promedio de 12.28. Yo ingresé con ese promedio y ese promedio trasladado a mi GPA era un B más me parece, pero era un B. Entonces, ese B ya era bastante bueno para postular una maestría. No les digo que se confíen con esa nota, porque puede ser de que el próximo año todos los que postulen tengan A y tú solo tienes B y no sales aceptado. Pero también lo que me ayudó bastante fue de que salí primer puesto. Entonces, es bastante relativo. Lo mejor es obtener la mejor nota posible. Y para los que están en el último año, viajar al extranjero y estudiar fuera es una realidad que se tiene que afrontar, es una idea que se tiene que trabajar por lo menos un año en lo que es documentación. En lo que es documentación, seleccionar la maestría, postular, ser aceptado. Si es que ya tienen el idioma y si es que tienen el medio económico o si planean buscar una beca. Si no tienen el idioma, pues lo principal es el idioma, ¿no? Tienen que ver si es que es inglés, si es que es francés, si es que es alemán, si es que es italiano. Si es que es en España y es español, pues ya no necesitan idioma, ¿no? Pero depende mucho de eso. Perfecto. Otra pregunta más sobre lo que eran las velas que aparece ha llamado bastante la atención, la verdad. ¿Cómo Sí, amarran las velas para que tengan rigidez y de qué material están hechas? ya, las velas son rígidas de por sí, no son de tela, son velas sólidas. Son huecas por dentro y pueden estar construidas de cualquier material según el centro de... Acá juega mucho en centro de gravedad. Este tipo de naves, RoRo o RoPax, tienen un centro de gravedad bastante bajo, por lo que tienen un GM bastante elevado. Entonces tienen una estabilidad bastante... Eh, ¿cómo se dice esto? Pues? Un ángulo, una oscilación bastante rápida, es decir, que recuperan su estabilidad de forma muy rápida y son un poco bruscas. Entonces, tener una vela sólida no es que ayude, pero tampoco juegue en contra de la estabilidad. Para regular las velas, también se estaba evaluando la posibilidad de poner unas aletas sumergidas que permitan que el barco no se deslice de costado, porque por las velas el barco ya no va de frente, va inclinado. Eso es otro tema de análisis que se hizo. Yendo de nuevo a la pregunta, estábamos interesados en utilizar fibra de vidrio para las velas, una estructura de fibra de vidrio bastante rígida, y los mástiles, el mástil que también es retráctil, o sea, toda esta estructura de acá se retrae hasta abajo, sería de fibra de carbono con un núcleo hueco, pero revestido con acero o aluminio y con todo el mecanismo interno para poder hacer que las velas se retraigan. Pero como les digo, eh, es todo un estudio de estabilidad que también se tiene que hacer para poder seleccionar bien el material y los pesos.
Genial, muy interesante este tema, novedoso al menos acá en Perú. Hay otra pregunta ahí. Ujú. ¿Los artículos de Steamline se encuentran en línea o dónde uno puede encontrar información de ellos? Los artículos. O los productos que haya de esta marca, ¿no? De Stena Line en este, sí es este. un conglomerado, como les dije. Stena Line es una dueña de cruceros y de ferries, de transporte de pasajeros y de carga. Uno puede poner Stena Line en internet y va a encontrar toda la gama de barcos que tiene y todos los servicios que brinda. Eso es una información pública, porque también vas a encontrar la página donde puedes seleccionar en qué barco quieres viajar. O sea, es público, no hay ningún problema para buscarlo. Bien. Eh, Otra pregunta. ¿Hay algún tipo de reglamentación para el tema de lo que son velas rígidas? ¿O cómo se está Sí, dimensionando? sí, las velas rígidas entra dentro de lo que es Wind Assistance Propulsion, eh, sí, WAP, que está en la Germanischer Lloyd, está en la ABS, está en diferentes gases clasificadoras, pero no es muy a fondo. Y como es un tema bastante novedoso, está con ciertas recomendaciones, pero entra dentro del campo de la investigación propia. Entonces, todo el desarrollo es propio, porque creo que fuera de los conceptos que existen, no hay una construcción real de esta magnitud con este tipo de velas rígidas. Entonces, está en desarrollo, en investigación y en proceso de asimilación en las normativas también. Genial. Un momento, estoy buscando acá está la otra pregunta. Uh -huh. Otra consulta que hay acá es después de este grado de maestría, ¿cuán factible es continuar con un posgrado de doctorado en la Universidad de Teuque en la que estás? Ya. Yo estoy ahorita en la de Chalmers, como les dije, DTU fue el año pasado, pero es muy posible, dependiendo de las calificaciones que uno saca, si es que está dentro no diría tercio superior, pero manejan de forma diferente, pero digamos dentro de los primeros lugares con las mejores calificaciones, pues es muy posible realizar un doctorado, porque a la vez es un trabajo, porque uno recibe una remuneración económica. Y trabajas para la universidad, hay ciertos requisitos, tienes que dar clases, tienes que realizar el proyecto de investigación, dar resultados, conferencias, diferentes cosas, pero es muy posible, es muy factible el realizar un doctorado, no cabe duda al respecto. Bueno, creo que eso sería todo. Uh -huh. Ya mis compañeros creo que han dado todas sus inquietudes. Ha sido muy interesante. Más que nada, quizás las nuevas tecnologías que estás viendo. Obviamente, Europa nos lleva por mucho tiempo en cuanto a tecnología. Sin embargo, por la globalización creo que estamos tratando de alcanzar y tratando de llegar a agarrar todas las normativas que se van proponiendo, como tú dices, en el tiempo y lograr una mejora en lo que es la industria peruana también. Sería Sí, bueno quizás definitivamente. Para dar en... un tema A ver, final, lo que les recomiendo mucho a los estudiantes que están interesados en salir al extranjero es eh, esforzarse, esforzarse desde ahora a los que están interesados, porque es posible. Hay muchos, somos varios los que estamos acá afuera intentando adquirir la mayor cantidad de conocimientos posibles y sería genial de que en un futuro pues se pudiese regresar y se encontrase un campo para desarrollar y se pudiese hasta tener profesional con la especialización para desarrollar empresa o que también se animen para dar clases en la universidad. Hay diferentes campos en el rubro naval. Por eso estuve con esta última diapositiva. El rubro naval está en todos lados. Está en el rubro minero, está en la construcción, está en el diseño.
está en la supervisión de proyectos, está en la industria metalmecánica, está en las operaciones portuarias. El rubro naval está en todos lados. Y el Perú, que tiene un litoral amplio, tiene una industria pesquera muy desarrollada, tiene la industria minera, tiene la industria de transporte y comunicaciones en la selva, es bastante paradójico que no tengamos la industria naval desarrollada, cuando deberíamos y podemos y tenemos que hacerlo. Motivaciones no nos faltan. Rubro no nos falta. Lo que nos falta es que ponernos las pilas, pienso yo. Eso sería todo por mi parte. Gracias por la invitación. Listo, Néstor. Muchas gracias una vez más. Esperamos contenerte una vez más en otras oportunidades cuando ya vengan próximas charlas. Es un placer haberte tenido. Gracias. Gracias por la invitación y hasta la próxima.